Pues bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Todo Triatlón, este programa que hacemos semanal, casi semanal, siempre después de una gran competición. En este caso fue Coruña, con esos campeonatos de España en categorías cadete, juvenil y junior, con ese final de la Liga Talentos, con esa prueba de la Phoenix Kid y con alguna distancia que hubo que recortar un poquito por problemas, entre comillas, climatológicos, esta ola de calor, y que, como no podía ser de otra manera, teníamos por allí a Berta Ballesteros, a mi compi, que ahora la daremos paso, y con la que hablaremos de todo ese bloque. Y además, os contaré un poco qué pasó en Quiberón, cuarto puesto para David Cantero, cerca de los puestos de medalla, cerca del podio, y bronce histórico para el relevo mixto, con un equipo concebido solo para correr en el relevo, y que las cosas salieron bien para la táctica de Iñaki Arenal. Así que no me enrollo mucho más, vamos a arrancar el programa, y en cuanto volvamos, ya con Berta, aquí o aquí, a mi vera. Hola, hola, Bertongen. Hola, ¿qué tal, Dani? Bien, ¿qué tal por Coruña? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido por el norte? Bien, muy bien, muy bien. Como comentabas, la jornada del domingo se fue a menos, pero bueno, la jornada del sábado muy bien. El domingo al final, pues los juniors en la distancia que en principio era sprint, que se redujo un poco más a super sprint, pues también tuvieron su campeonato. También tuvimos campeones de España junior el domingo. Y nada, pues unas jornadas pues, muy entretenidas, ya que desde el sábado, desde las 4 de la tarde, tuvimos clasificatorios y después ya a partir de las 7 fueron las finales. Y como bien decías, el sábado por la mañana tuvimos la carrera tan bonita, como siempre, de Phoenix Kids by Javier Gómez Noya, ahí en el Paseo Parrote. Nadaron en las aguas de allí, de esa zona de Coruña, y tuvieron su versión de triatlón, que fue en aquatlón, fue nadar y correr. Y nada, daban el pistoletazo de salida a todo lo que se venía ese fin de semana en Coruña. Y además con don Javier Gómez Noya por allí, que sé que estuvo pendiente de los más jovencitos, carreras junior y como no de los Phoenix Kid. Pues os dejamos estas imágenes del Phoenix Kid para arrancar lo que es el fin de semana, y ahora le iré preguntando a Berta, que para eso la teníamos allí un poco de enviada especial, que nos cuente cómo han sido las carreras cadetes, los juveniles y los junior y quién ha ganado. Unas imágenes del Phoenix Kid y empezamos un repaso a los campeones de España. Pues empezamos con los más jovencitos, con los cadetes, esas pruebas clasificatorias y esas finales. ¿Quiénes fueron los campeones de España, Berta? Pues en la categoría cadete, Jaden Silva del Deliquia y Adriana Solanes del Triatlón Gandía. Adriana Solanes, además, tenéis que ver la parte de teledeporte, de la pieza que hacemos de 15 minutos en teledeporte, porque su entrevista es única. Se pone a llorar como una magdalena. Yo la tuve que calmar varias veces porque la tía estaba súper emocionada, decía que no se lo creía, que le hacía muchísima ilusión y nada, lagrimones, y yo diciendo venga, que no pasa nada. Así que tenéis que ver su entrevista en Meta. Y Pati, por favor, ponnos esos 2 minutitos, ese minutito de entrevista que dice Berta, haz magia. Esto es lo que decía la gran protagonista, como dice Berta, cuando acababa la carrera. Estoy muy contenta porque he trabajado mucho. Mi familia y mis entrenadores me han ayudado siempre. Y tengo mucha suerte de tenerlos. La natación me ha ido fatal porque me he posicionado muy mal y pensaba que lo había perdido, pero he seguido luchando y he conseguido subir a la bici segunda, y de ahí hemos hecho relevos y han ido pegando palos, y luego al bajar a correr me he bajado la tercera y la transición la he hecho rápida y he conseguido salir a correr la primera, y ahí he mantenido todo el rato y
he conseguido ganar. Pero es que me hace mucha ilusión. Mi hermana mayor, yo iba a verla cuando ella competía y veía a las chicas ganar y me parecía imposible. Y 2 años después he conseguido ganar y me hace mucha ilusión. Y pasamos a la categoría juvenil, que encima tenía un criterio súper chulo, que era que el campeón y la campeona de España iban a ir a Melilla, a ese Campeonato de Europa Youth que vamos a organizar desde la Federación Española de Triatlón, con Iñaki Arenal, el seleccionador nacional, por ahí echando un ojo. Y cuéntanos, esas plazas y esas victorias, ¿para quién, Berta? Pues a continuación venía la categoría juvenil y el título de campeona de España fue para María Romero del Triatlón Carabanchel y para Luis Piña del Deportivo de Liquia. Luis Piña, un nombre histórico para nosotros, hijo del gran Luis Piña, técnico de Susana Rodríguez, técnico durante unos años del CGTD, triatleta histórico, como digo, de los 90 y buenas plazas para ellos, tienen plaza segura para Melilla, les veremos defender a España en ese Campeonato de Europa o Youth y si os parece, unas pequeñas imágenes de resumen de estas victorias y pasaremos a los juniors. Y Berta, los juniors con 2 pruebas, una en distancia super sprint, luego otra con esa distancia sprint que, como bien has destacado, por la ola de calor, por ese aviso de alerta amarilla, se convirtió en un super sprint, entre un super sprint y un sprint. ¿Quiénes fueron los campeones de cada prueba? Y sobre todo la del domingo, que era la potente, la más importante de las dos. El sábado, la última prueba con la que cerrábamos ya la jornada del sábado fue, como bien dices, el Campeonato de España Junior Super Sprint y en meta llevaba en primera posición Álvaro Linares del Fluvial y en la categoría femenina Alba Núñez también del Ciudad de Lugo Fluvial. Y nada, pues cerramos un sábado muy completo, esperando al domingo con esa alerta, creo que fue naranja en vez de amarilla. Eso es naranja, y bueno, perdón. en Galicia tienen pues unos dispositivos muy fuertes en torno al calor y las lluvias sobre todo también. Y entonces, bueno, pues dijeron que hasta las 12 se podía la práctica deportiva, pero a partir de las 12 nada. Entonces, nada, abríamos boca a lo que iba a ser el domingo con los relevos mixtos talentos y el Campeonato de España Junior Sprint. El relevo mixto, que era la última jornada de la Liga Talentos y que creo que, como viene siendo habitual, grabaste, Ángel, un minutito de resumen para contarnos cómo va a ir toda la Liga, ¿correcto? Eso es, el domingo empezábamos con la Liga Talentos, finalizaba la Liga Talentos y nada, os ponemos aquí el minuto de Ángel y ahora vamos en detalle con ello. Bueno, os hemos contado la Liga en un minuto. La Liga Iberdrola y la Liga Suzuki, os venimos contando de los mayores. No podíamos olvidarnos de los peques de las categorías cadete y juvenil que han tenido esta Liga de Triatlón Talentos que ha concluido aquí en A Coruña y que ha sido igual de apasionante que las ligas de mayores. Solo deciros un dato, llegaba el líder aquí a Coruña, el Tribarros Villafranca, con un temporadón y una escuela la extremeña espectacular, pero en tierras gallegas, aunque no sean de A Coruña, sean de Vigo, el de Liquia dijo, cuidado, nos la llevamos también. Resultados tremendos en lo que se refiere a esa última jornada al relevo mixto de talentos. Ganó el de Liquia, la Liga Talentos Femenina, ganó el de Liquia arrebatándole en la última jornada al Tribarros la Liga Masculina y cada vez tenemos más escuelas. Gracias a todas y todos los que habéis participado, enhorabuena a quienes ascienden de segunda a primera, quienes han tenido buenos resultados en primera. El año que viene nos vemos en esta Liga Talentos. Las promesas, los talentos del triatlón español también tienen su liga. Y ahora sí que sí, Campeonato de España Junior, categoría, o sea, distancias un poco extrañas, pero con victorias. ¿Para quién y cómo fueron esas carreras? Que era un poco la joya de la corona, Berta. Pues sí, era la joya de la corona, lo que todo el mundo estábamos esperando un poco. Había mucha expectativa, que habían creado
los propios triatletas entre ellos, con Damián Suárez, Jonay Álvarez y Arcadi Sala, los dos triatletas que entrenan en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, y Damián Suárez, que entrena con el grupo FETRI, con Javier Gómez Noya y Víctor Benajes. Ya había los días previos un poco de polémica, qué iba a pasar, si se iban a escapar en bici. Los tres son muy buenos nadadores, entonces bueno, pues había ahí grandes opciones para ellos de entrar en podium, incluso hacerse con el título de campeones de España. Y sí que es verdad que salieron los tres en cabeza nadando. Bueno, que Arcadi se escapó, hizo prácticamente la bici solo, y que bueno, pues por detrás venía el resto, entre ellos Jonay Álvarez y Damián Suárez, que finalmente fueron absorbidos por el grupo perseguidor, se bajaron a correr y nada, la campanada la dio Lucas García, también de ese grupo de la Federación Española de Triatlón, que entrena junto a Javi Avenajes y a Damián Suárez, el que se llevó el título para Galicia. Y en categoría femenina su compañera de entrenamientos también, porque fue doblete para ese grupo FETRI, ya que era Candela, ¿no?, quien conseguía la victoria. Sí, Candela Sánchez del Peñota de Antanalu Sigma. Se bajaba muy bien posicionada ya en la parte de carrera a pie, se mantuvo en el grupo de ciclismo, pero es verdad que fue la primera en salir a correr y nada, en meta declaraba que no había mirado para atrás y que había hecho la transición más rápida del mundo y que bueno, que metió sexta y que llegó a meta pues primera con bastante ventaja. Pues con estas imágenes de esa doble victoria de los deportistas gallegos, que además nos sirve un poco para calentar esos campeonatos CESA, esos campeonatos por autonomías que vamos a tener este fin de semana que viene en Tudela, y que seguro que Galicia pues luchará como siempre por los puestos de podio. Pues Berta, muchas gracias por todo esto que nos has contado de Coruña. Creo que vas a estar por Tudela, pero con tu otra faceta, con tus galleguiños. Y no sé si quieres quedarte, vamos a comentar un poco Quiberón. No sé si conseguiste ver algo de las carreras porque estabas a la vez con Coruña, pero vamos a hablar ahora un poco de la parte internacional. O sea que, como quieras, si quieres quedarte aquí es súper bienvenida, y si quieres despedirte, te despides, lo que quieras. Nada, me quedo y comentamos. Perfecto, pues nos vamos al bloque internacional. Últimas imágenes de Coruña, estas victorias de Lucas y de Candela. Bueno, y mientras nosotros estábamos en Coruña, pasando un poco de calor, ya que es el norte y tampoco era muy loco, hemos estado en sitios peores haciendo triatlones, tú estabas en Madrid, fresquito, con aire acondicionado, comentando Quiberón, ¿no? Con aire acondicionado no, porque estoy en la sierra, pero sí estaba con la familia. Tuve reunión familiar y tenía un ojo puesto en las series mundiales de Quiberón, y el domingo ni te cuento porque además coincidía con el Mundial de Fútbol y bueno, pues la familia quería ver más el fútbol, así que estaba con el móvil viendo los relevos y con el otro ojo mirando la tele. Pero sí, efectivamente en Madrid, además tuvimos la suerte de que Miriam Casillas quiso venir a comentar las carreras a Teledeporte, estuvo con Virtudes comentando tanto la jornada del sábado como la del domingo, así que lo vi en casa, vi las pruebas en casa con la calma, y si quieres te cuento un poco cómo fueron las cosas, que ya te habrás enterado, pero muy buen fin de semana para los nuestros. Cuéntame, para empezar, la carrera masculina, ya que solo llevábamos representantes masculinos, David Cantero y Sergio Baxter, y muy bien para ellos, ¿verdad? Sí, a ver, como viene siendo habitual, se forma un grupo por delante de escapados. David y en este caso Sergio tuvieron que recuperar lo perdido en la natación en el inicio de la bici. Victoria para Conix, la verdad es que demostró que corría en casa con una potencia tremenda y también fue muy gran protagonista en el relevo mixto al día siguiente. Y los portugueses indomables ya hicieron doblete en el podio en la anterior carrera, en esta volvieron a repetir, tanto Vilasa como Batista, segundo y tercero.
Si las lágrimas de la semana o de hace 2 semanas de la prueba que viviste tú en primera persona en Alguero ya nos hacían presagiar lo que ellos son capaces de hacer, pues aquí lo han confirmado, y con David Cantero venciendo al sprint a Hidalgo, al brasileño, corriendo, yo creo que debió ser el mejor parcial a pie, está en un nivel brutal, cerca de haber alcanzado el podio, se quedó muy cerca, y muy contento de este 4º puesto, volver a estar ahí sumando puntos por esa general. Se olvidó ya su caída en Alguero, ese accidente que tuvo, por lo tanto contento. Y por su parte Sergio Baxter, 18º en su retorno a las series mundiales. El problema de Sergio es que no puede enlazar 2 o 3 competiciones seguidas por esos problemas que va arrastrando siempre físicos, pero en cuanto consigue pues estar un mes y medio entrenando en condiciones, pues se cuela en los 20 primeros con bastante facilidad. Así que puesto 18º para él. Esto supone, hablaba con Iñaki ayer o antes de ayer, que creo que tenemos como 10 deportistas entre los 150 primeros, tenemos como a 6 deportistas entre los 30 primeros. Bueno, pues con los resultados el otro día de Roberto Sánchez Mantecón y Antonio Serrat, más estos resultados individuales de Sergio y de David, más lo que tenemos acumulado de Alberto González, Izanedo, Eloy Canales el otro día en México, en Huatulco. Bueno, pues arranca el proyecto de clasificación olímpica más abierto que nunca y con muchos deportistas muy bien situados. Pues sí, la verdad que sí, así que a ver cómo pintan este par de años de cara a esos Juegos de Los Ángeles. Y en la carrera femenina, otra vez victoria para la francesa Cassandre de Beaugrand, ¿no? Eso es, la francesita en casa, la francesita como la denominan ellos también, no es que sea mi amiga la francesita. Cassandra consiguió una medalla de oro espectacular, segunda la sueca Tielemans, creo que se llama, perdonadme por el nombre, pero la joven. Sí, joven muy deportista sueca que ya apunta maneras el año pasado en alguna serie mundial y aquí consiguió una merecidísima medalla de plata. Y tercera, la belga Vermeulen, que ya venía de ser segunda en Tarragona detrás de Terch, así que podio europeo 100% y sin participación. Y primer podio en serie mundial para ella. Eso es, primer podio en serie mundial para ella y sin españolas en la línea de salida, porque en esta carrera, desde la dirección técnica, desde ese mando de Iñaki Arenal junto con Mario Mola, con quien prepara esos criterios y esas selecciones nacionales, decidieron contar con esta prueba que había de relevos mixtos, un equipo que solamente compite en el relevo mixto. Es decir, ni los chicos, ni Sergio ni David participarían en la prueba de relevo mixto, ni las chicas que no habían bajado. Íbamos con Pelayo González, con Izanedo, con Marta Pintanel y con Ana Carballo, los 4 solamente para correr el relevo mixto, y vamos a ver pues qué papel desempeñaban en una carrera en la que había una muy buena selección francesa, muy buena selección norteamericana, muy buena selección casi de todos los países. Quizá Alemania podía conseguir una selección un poquito mejor, pero Italia estaba a tope, Francia estaba a tope. Bueno, nuestro sueño era quedar 8 primeros, intentar luchar por un 5º puesto, un 4º puesto, pero las cosas se pusieron muy bien posta a posta. Que si quieres vamos analizando. La primera en salir fue... Sí, eso te iba a decir, una táctica que al final pues dio sus frutos, porque es verdad que venían muy frescos, que al final ellos siempre comentan que la carrera del día anterior pues te deja pues muy, ¿no? Con no tanta energía como puedas tener al salir o sea, fresco, de a lo mejor haber estado pues semanas preparándote y estar pues más descansado, etcétera. Y nada, empezó Ana Carballo con una muy buena natación y consiguió salir en el grupo delantero y mantuvo esa posición hasta el final, tanto en el ciclismo como en la carrera a pie. Es verdad que salió muy lanzada en la carrera a pie, la primera, y ya decíamos, madre mía, qué valiente, ¿no? Pero bueno, al final consiguió mantener, que fue lo importante, y le daba el relevo a Pelayo González. Eso es, Pelayo 3/4 de lo mismo, muy buena natación, la bici también dando la cara. Sí es verdad que hubo una escapada, pero que al final consiguieron juntarse y todo muy bien. Parecía que todo para Marta Pintanel tenía muy buena pinta para ese tercer relevo, solo que pues Emma Lombardi y Jorgensen
no estaban por la labor, se escapaban en bicicleta, apretaban mucho de cara a lo que venía por detrás. Es verdad que Emma Lombardi finalmente dejó a Jorgensen, se fue solo en solitario, se notaba que corría en casa con el apoyo de los suyos, y por detrás se quedaban 5 o 6 deportistas con Bélgica avisada de penalización. Estaba Benito desde dentro de los grupos que tenemos de WhatsApp preguntando: ¿alguna penalización? Sí, pues Bélgica. Entonces, bueno, nos situaba un último relevo con Izan Edo, en el que tampoco la producción audiovisual nos enseñaba muy bien cómo iban situados. Sabíamos que Dorian iba Königs, centrado eso es, en Königs, no veíamos lo que estaba pasando, porque por detrás, además de ese grupo de Izan, etcétera, venía Vilasa y Max Stapley apretando muchísimo en bici. Se iba bajando casi a 30 segundos de este grupo. Es verdad que a Königs ya no se le cogía, pero teníamos miedo de que viniera pues un Vilasa potente o alguien por detrás que incluso pues se juntase a todo ese grupo que ya era bastante potente, ¿no? Alemania, Italia, nosotros, y bueno, Estados pues Unidos, eso también se vivió muy emocionante, que no podíamos ver lo que pasaba, pero bueno, ya en meta descubrimos lo que pasó, ¿no? Así fue, veíamos a Königs el primero, vale, eso lo tenemos claro, pero abrir el plano, a ver si se ve por detrás la mancha roja, que no era un poco... otra cámara. Claro, la mancha roja, que eran nuestros colores, y de repente cuando vuelve la imagen es que está Izan Edo sprintando con el italiano, no me acuerdo con quién era, si era Crociani o quién era, y decimos, pero es por el segundo y el tercer puesto, ¿no? Porque no sabíamos quién había entrado, y efectivamente estaban sprintando por el segundo y tercer puesto, en este caso tercero, Ana Carballo manos a la cabeza, que no se lo creía, Marta Pintanel abrazándole, Pelayo, la verdad una medalla de bronce histórica. Nunca España había logrado en unas series mundiales una medalla. Felicidad máxima para los nuestros. Se colocaban terceros en el ranking de relevo mixto de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque era la primera prueba. Y bueno, pues todo el hype para la prueba de Hamburgo, en la que tú vas a estar presente, en la que también habrá relevo mixto, en la que vamos con selección que ya está en los criterios publicados en la Federación Española de Triatlón. No, intentaría decirlo de memoria, pero no. Sí, creo que la convocatoria ya está. No sé si te la tienes tú por ahí, Berta, o la puedes... No la tengo por ahí, vale. Pero bueno, sé que va Alberto González, Antonio Serrat, Roberto Sánchez, Robert y David, creo que son. y David Cantero. Ellos 4. Y en mujeres, pues no estoy segura. No Yo sé creo si que va Miriam, Marta, Ana Carballo, y no sé si es Sara o quién, pero vamos, si entráis en la página web, estaba publicada de ayer, y vamos con un equipo muy muy potente. Así que volvíamos de Quiberón con el cuarto puesto de David, con esa medalla de bronce espectacular por parte de los nuestros, que por favor, como siempre le decimos a Pati, a nuestros compañeros de 8 minutos, que dejen aquí las imágenes de lo que fue Quiberón. Y si quieres, volvemos y despedimos y explicamos lo que hay este fin de semana, que tenemos Copas del Mundo y tenemos el CESA. Así que imágenes de Quiberón, por favor, 8 minutos, por aquí. Mira, esto es una brisa, y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, volando entre siglos de pasos, acariciando cada piedra. He visto cómo se deslizaban bajo los pies en sobremesas eternas. Y en los veranos de mar cálido, con el sol que ilumina hasta los días más breves. Y siempre está con las poetas calladas y los pescadores gritones, en las risas de una cala escondida, con los turistas color gamba que acabaron echando raíces, en la música que brota de esos balcones y en las sonrisas que convirtieron al forastero en amigo. ¡Qué tiempos!
pero también vive en cada senda y en cada soplo que alza veleros sobre el mar dorado. Es el murmullo de amores que nacen en una parada de autobús cuando se tiñe el cielo de rosa y de promesas. La encontraréis en verbenas, en fiestas de chiringuitos y en esos festivales al atardecer, donde la felicidad florece como el jazmín, y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena. Bueno, Berta, pues entraba solo para La Coruña, pero has visto qué morro tengo, que te he dicho que te quedes para Quiberón, te quedas ahora para despedir, te quedas para todo, o sea que... Me has engañado, Te he me has engañado engañado. vilmente, he dicho, no, 2 minutitos, pero ¿qué preferís? ¿Que esté yo solo aquí o que estemos los dos? Creo que no hay, vamos, no hay elección. Así que despedida y cierre. Este fin de semana tenemos Copa del Mundo en Tigasvaros. En Tigi, No. eso es Tigasvaros, ¿no? Sí, en Tigasvaros. Que es Hungría, que tenemos por allí a selección también, tenemos por allí a Iñaki Arenal. Y el CESA, esas pruebas de los campeonatos por comunidades autónomas, escolar, inclusivo, con las selecciones autonómicas y poco más. Y poco más, o sea, un fin de semana también completo. Estaremos en Tudela. También de parte de la Federación Española pues tendréis todas las noticias de lo como has dicho. Vamos a tener también en directo la parte de escolar de Es CESA verdad, sábado y en domingo. el canal de ADES-TV el sábado y el domingo. El sábado con las pruebas individuales en las categorías menores, como son cadete juvenil, y el domingo con los relevos mixtos también en edad escolar. Así que todos muy atentos a nuestro canal de triatlón de ADES-TV porque vais a tener todo en directo. Eso es, así que nos vemos la semana que viene con el programa resumen de esto y de Tigasvaros y con la previa de Bañolas, que nos vamos 12 días allí con los campeonatos de Europa Multideporte. Así que bueno, muchas gracias Berta por haberte quedado conmigo y Nada. nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Chao!